Buenos días para todos, mi nombre es Jackson Iván Torrepuentes y en el día de hoy vamos a hablar sobre un ejercicio de aplicación que nos piden hallar, bueno, en pocas palabras, el perímetro, ¿cierto? Dice que se requiere cercar un terreno rectangular en el que el largo supera en 25 metros al ancho. Si la diagonal del terreno es de 125 metros, determine cuántos metros de valla se requiere para acercar el terreno. Bueno, entonces nos piden hallar el diámetro, ¿cierto? Entonces tenemos en cuenta la función de perímetro, que es perímetro se multiplica por 2 la suma de los lados, ¿cierto? Que sería A más B, el largo y el ancho. Teniendo en cuenta que el ancho coge un valor de x más 25, por lo que el ancho, bueno, si el ancho no conocemos el valor, entonces queda como una variable x y el ancho, el largo, perdón, queda con la variable x, que es el ancho, más 25 metros, ¿cierto? Como indica acá, supera en 25 metros al ancho, entonces quedaría como x más 25. Entonces vamos a definir las variables, ¿cierto? Donde a es igual a x, b, que necesitamos hallar el largo, que dice que es 25 metros más que el ancho, ¿cierto? Que el ancho es x. Y nos dan la diagonal que es 125. Entonces dice la función, este es el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Que sería el opuesto del adyacente, ya que coge una forma rectangular, ¿cierto? A pasarla por la diagonal. Vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué A y B? Porque si cogemos los valores de A y B, dicen A, B y C, ¿cierto? Estos tres valores nos quedaría una forma triángulo rectangular, ¿cierto? Y la idea es hallar los valores de A y B, que es del largo y el ancho, donde el ancho es igual a X. No tiene valor, entonces le vamos a colocar X, ¿cierto? Una variable, no nos da el valor, hay que hallarla. Y donde el largo dice que supera en 25 metros al ancho. Entonces, el ancho, ¿cierto? Supera en 25 metros. Y nos dan la diagonal, que sería 125 metros. 125 metros, ¿cierto? Entonces nos pide hallar, bueno, cuántos metros de valla se requiere para acercar el terreno, que sería en pocas palabras el diámetro, ¿cierto? Entonces con esta función nos permite hallar, ¿cierto? No, es con esta función, el perímetro nos permite hallar los lados, ¿cierto? Entonces teníamos que hallar primero los lados entre A y B, ¿cierto? Para después pasar a una función cuadrática y hallar, bueno, el perímetro. Bueno, después de eso, entonces tenemos en cuenta que C es 125, que haría 125 al cuadrado igual a X, que es X al cuadrado, ¿cierto? Más B al cuadrado, ¿cierto? Que es X más 25 al cuadrado. Bueno, reemplazamos valores, que haría, bueno, acá ya se reemplazan los valores. Entonces, si multiplicamos 125 al cuadrado, quedaría 15.625 igual a X al cuadrado. Y esta partecita de acá, entonces, para hacerla de forma sencilla, le añadimos otro, ¿cierto? Que es lo mismo. Entonces, X por X sería X cuadrado. X por 25, 25X. 25, este 25 por X, 25X. Y 25 por 25 daría 625. Teniendo esta ecuación la minimizamos, llegando así ya casi a la fórmula cuadrática, donde tenemos que x más x al cuadrado, x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, este 25x más 25x, 50x, ¿cierto? Y 625. Acá pues tenemos en cuenta que esto es una función polinómica, ¿cierto? Porque monómica, perdón. Porque solo nos permite hallar una variable, ¿cierto? Que es la variable x.
por esa razón es monómico. Entonces, ¿qué hacemos, cierto? Este valor que está acá lo pasamos al lado derecho y pasa de ser positivo a negativo. Y siendo así, lo igualamos a 0 para pasar con la fórmula cuadrática, ¿cierto? Acá está la fórmula, donde este valor bautiza el valor de A, este valor de B y este valor de C, ¿cierto? Entonces, si lo pasamos a esta fórmula, quedaría de esta forma, ¿cierto? B, que es 50, B, ¿cierto? 50, A y C, que haría 2 y 15.000, que es este, 2 y 15.000. Entonces 4 por 2, 8 y 8 por 15.000, 120.000. Ahora la suma de estos dos, ¿cierto? Quedaría 122.500. Ahora raíz de 122.500, que sería 350. Llegando ya a esta ecuación, ya podemos sacar, bueno, los resultados del más, ¿cierto? Que es este, y del menos, que es este. Llegando así a una conclusión de un valor positivo, un resultado positivo y uno negativo. Donde para hallar el perímetro el perímetro, ¿cierto? Toca coger el valor positivo, que es el que nos va a servir. Entonces, siendo así, x igual a 75. Ya tenemos el valor. Entonces, reemplazamos donde es 75, ¿cierto? Acá quedaría 75 más 25, que es igual a así, ¿cierto? Ya teniendo estos valores, podemos pasar acá al siguiente. Donde para hallar el perímetro, entonces ya tenemos A más B, que es 100 más 75, 175, ¿cierto? Y ahora ese resultado por todo daría igual a, sería 350. 350 metros de valla se requiere para cerca del terreno. Ahora vamos a pasar este problema a GeoGebra. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, bueno, acá, ya tenemos el valor de B, ¿cierto? Que es 100. De A es 75 de B 100. Entonces, dice que el perímetro es igual a la sumatoria de los lados A más B multiplicado por 2, que es 350, y tenemos el diámetro. Ahora si pasamos al siguiente, ¿cierto? Que sería estos valores A al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado nos daría 15.625, ¿cierto? Este valor. Ahora, ¿cierto? Para hallar la diagonal, para estar seguros, entonces diríamos que A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Que es los lados del rectangular, ¿cierto? Entonces al cuadrado. Bueno, acá algo yo mal. Bien, entonces, a ver, de nuevo, algo quedó mal acá. Al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado. Como esta nos dio 125, que es la diagonal, ¿cierto? Que es esta misma. Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya gustado el video y hasta pronto.